La voz informativa del pueblo. 94.7 FM. Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Les va a gustar el programa del día de hoy. Los invito a todos a estar atentos porque son temas altamente interesantes y con una persona muy versada. Ya les digo, ya les hablo más, solo déjenme los comentarios tradicionales de temas que son relevantes en la vida nacional. Gracias a las personas que también ya están conectadas en el Facebook Live de Radio América. Hoy escuchaba, hubo una protesta de los vecinos de la colonia Godoy. Hay dos visiones de todo esto. Escuchaba en otros medios. Si usted adopta una posición populista, el periodismo populista tampoco es bueno, por donde lo miren. Y el periodismo populista es querer quedar bien con cualquiera porque lo escuche. No, uno debe decir lo que piensa, puede estar equivocado, siempre lo hemos dicho, pero decir las cosas objetivamente, le duelan a quien le duela. Ese es el punto. Pero no por endulzar oídos, no porque alguien sea humilde, hay que confundir también la humildad con la pobreza y otras cosas. El punto es que si alguien está en una invasión, si no tiene papeles, señores, ¿qué le va a hacer? Vivimos en el siglo XXI, sencillo. Me van a decir el derecho a la tierra, que si Dios y que esto. Sí, pero eso es romántico. La realidad es que si usted no tiene papeles de un terreno, de una casa, no tiene nada. Entonces, cuando nosotros discutimos, queremos que el Estado de Derecho se respete, queremos respeto a la Constitución, es que todas las leyes, la propiedad privada hay que respetarla. La invasión, si usted no tiene papeles de una propiedad, ni modo. No puede venir invocando esto. ¿Y qué es lo que se invoca siempre? Escuchamos a un periodista decir, pobrecitos, hay niños, hay señoras, pues sí, ya pueden ser adultos, quien sea, es una tragedia no tener casa, es una tragedia que le digan que se tiene que salir, pero hay que vivir la realidad. Si usted no tiene, ¿qué le va a hacer? Tiene que pagar, pero invadir no es una solución. Y si alguien es dueño de una propiedad y le aparece por ahí, no tiene más usted que aceptar la realidad y dejarlo. Esa es la realidad. Cualquiera va a decir, pobrecita, la gente es pobre, ese es populismo. Es pobre. ¿Y cuántos ricos hay aquí? Los que estamos acá, desde el momento que estamos acá, somos asalariados. No somos, creer que es porque se habla en un micrófono o tener acceso a un personaje para entrevistarlo, no significa de que uno tenga un estatus diferente. No, somos asalariados. El que tiene la posibilidad de tener dinero es independiente. Yo, si fuera un adinerado, sería un independiente total, ¿no? Independiente con mis propios medios. ¿Y qué me dice que sí, que no? ¿Cuánto dura mi programa y cuánto no dura? O sea, eso es la diferencia. Pues entonces, digo, a las personas que tienen invasiones hay que aceptarlo. Tendrán que buscar arreglos de otra naturaleza, pero la fuerteza no. Si queremos que las leyes se respeten, tienen que ser todas y la propiedad privada hay que respetarla. Ayer en el Congreso Nacional se dio un espectáculo que estuvo a punto de continuar este día, hace algunos minutos, entre dos diputados, el señor Edgardo Castro, el Chele Castro, que no es nada de extrañarse que esté en un escándalo de esta naturaleza porque son bien recurrentes, y el diputado Enrique Illescas. ¿Por qué? Porque los miembros de la mesa directiva del Congreso, de los partidos pequeños, enanos, bonsai, como usted les quiera llamar, se bajaron en una acción de protesta motivado por el doctor Denis Castro Bobadilla, porque dicen que no les están aprobando las leyes, las mociones, lo que ellos presentan se las están aprobando. Entonces, como un acto de protesta así más simbólica que real, entonces bajaron. El señor Edgardo Castro, conocido como el Chele Castro, le dijo al diputado Illescas que por qué no renunciaban a los carros, a los privilegios de la mesa directiva. Creo que la crítica que hace el señor Edgardo Castro es correcta. Lo que él dijo es correcto, están en rebeldía, ok, nos bajamos de la mesa definitivamente y no queremos privilegios, todos somos iguales, porque decían ahora estamos abajo, pero con los mismos privilegios. Pero ¿cuál es el problema? La forma como el señor Castro lo dice. Usted no necesita insultar. No necesita insultar, levantar el tono de la voz, sino que con solo haber dicho eso, bueno, qué bien que están abajo. Queremos saber si van a renunciar a esos privilegios que tienen, el carro, seguridad, no sé cuántas cosas, pero comienza a insultar.
y le dice asesino. ¿Qué ganó el señor Castro cuando le dice asesino y le dice vendido y le dice cuántas cosas? El otro le responde, sos un vago, sos marero. Eso fue lo que le dijo, sos un vago, sos marero, sos cirquero. Y todo lo que estaban dando en un circo, al final terminan abrazados. Porque el otro reflexiona, logra controlar su cólera y dice, sí, yo le pido disculpas y se va a pedir disculpas. Hace algún momento le preguntan y dice que sí, que si son amigos. El otro sale diciendo que no. Dice Castro, es mentira, es hipócrita, que no. Vale que el otro fue prudente y entendió que lo mejor es callarse. Dele cuerda al otro. Entonces, ¿qué sucede? Dele cuerda al otro. En esto hay que aprender uno a respetar las ideas de los demás, discrepar con elegancia, de eso se trata. Bueno, algo más que les iba a comentar del Congreso es que ayer aprobaban o pararon una ley porque decían multar a las empresas, estas casas de empeño, por recibir armas. Las están culpando de la violencia. Por favor, aquí estamos dando manotadas de ahogado. La verdad es que aquí no hayan cómo controlar la violencia porque matan a una abogada, que es una tragedia, matan allá y comienzan a inventar. Entonces ahora las culpables son las casas de empeño. ¿Qué cosa más ridícula? Una casa de empeño no funciona porque funciona así, porque quieren. Si funciona una casa de empeño, yo asumo que tiene un permiso y hasta lo que debe de vender y lo que no puede vender, lo que puede tomar y lo que no puede tomar. O sea, tiene una autorización. El asunto, hay que aceptarlo, es que aquí no hayan cómo hacer para combatir la violencia. Entonces inventan un montón de cosas, pasan inventando tantas cosas y al final no logran nada. Qué pena, ¿eh? Pero qué pena. Y si pararon eso en el Congreso, pues está bien, la discusión sigue, pero ya no hayan a quien culpar por la ola de violencia. No hay seguridad, lo hemos dicho. Aquí tenemos, el presidente anuncia policías a cada rato. Policía de esto, policía de lo otro, policía del transporte, policía de niños, policía de todo, y ninguna funciona. Pueden hacer un solo licuado de todas y no sacamos nada todavía en el país. Y algo más, o mejor voy a dejar esto acá, porque quiero aprovechar el programa al máximo. Solo quiero decirles, hoy voy a dialogar con mi amigo, el escritor nacional César Indiano. Ha hecho su última producción, es un libro bien interesante que habla de la líder ambientalista Berta Cáceres, las intimidades de un conflicto. Es un pequeño libro que nos dice mucho. En pocas páginas nos cuenta una historia muy completa. Este es al estilo de un trabajo periodístico bien realizado, donde nos demuestra que para hacer un trabajo de investigación no se trata de hacer 2 entrevistas y sacarlas al aire o publicarlas. Cuestiones de la hay que ir a los lugares, hay que leer documentos, hay que buscar la historia, hay que escudriñar. Eso hizo César Indiano y nos presenta esta obra donde nos damos cuenta de cosas que totalmente desconocíamos. Quiero decirles que estoy en deuda con mi amigo Gustavo Lanza, quien escribió un libro, lo leí, muy interesante. Lo que pasa es que no lo ha publicado, a mí me lo mandó antes en su machote, que es Juan Pablo II, Juan 22 y el sudario de Turín, fabricando una reliquia. Él hace una novela donde fabrican una reliquia, desesperados por todo el estilo de la política, ¿no? Al estilo de fabricar algo que levantara. Entonces inventaron el sudario de Turín. No voy a contar la historia porque entonces el libro echa a perder cuando mi amigo Gustavo lo saque al mercado, aunque lo vende en la web. Y también el doctor Martín Portillo, comencé a leer su libro, que escribió un libro muy interesante. Doctor, se lo estoy leyendo ya, su libro, porque tengo tanto material que van dando y entre las cosas que uno hace, más allá de donde se unen 2 ríos. Es interesantísimo, muy bonito, es entretenerse, es para entretenerse y me gusta. César Indiano, que vive la realidad, que escribe constantemente, que sus escritos se vuelven virales en el país, pues hoy en este libro nos cuenta sobre Berta Cáceres. ¿Por qué me interesa tanto el tema? Porque vivimos, como decíamos, del populismo, de la falsedad. Entonces mucha gente comienza a tomar partido, defiende líderes, defiende esto, defiende lo otro, pero no conoce la causa, ni conoce las personas. Sencillamente es porque confunden. Cuando asesinaron, lamentablemente, a la señora Berta Cáceres, hasta un partido político salió por allá. La causa no entendíamos que era política, no era el Partido Libre. El COPIN surgió desde antes de estos partidos políticos y cuantas cosas, y yo lo recuerdo perfectamente con Salvador Zúñiga,
cubría en ese momento yo los hechos de Casa de Gobierno con el doctor Beto Reina, y allá llegó una de las primeras marchas del COPIN, me recuerdo, encabezadas por don Salvador Zúñiga, que perdió el control. César Indiano en este libro nos cuenta algo que no sabíamos, la vida de Berta Cáceres. Posiblemente muchos de ustedes que solo lo han escuchado y que solo lo repiten, asumen en una persona humilde, pobre, descalza, no saben que no estamos diciendo que es oligarquía, no lo dice el libro, sino que sí vivía bien, que su mamá había sido alcaldesa, o sea, que tenía condiciones para vivir mejor, para elegir una vida, pero ella eligió. Yo por lo menos no sabía, aquí se relata en el libro, historias de participación en movimientos guerrilleros en El Salvador para el caso. Me estoy adelantando, César, quiero que seas tú el que nos relates parte de lo que aquí vamos a ver y las preguntas que te voy a hacer. Gracias por atender la invitación y la gente que te escucha en la radio y te ve por el Facebook Live. Gracias, gracias Rodolfo. Qué bien que tu plática comenzó diciendo que somos amigos, y es porque somos amigos que yo atiendo tus invitaciones realmente. Debido a que yo escribo y pienso de una forma tan controvertida, pues yo comprendo que muchos medios tienden a cerrarse, más los micrófonos de la América siempre están disponibles a través de tu medio, y por lo cual te lo agradezco. Así que te agradezco que me invites, que tomes los riesgos, los márgenes que tenemos para sacarles un buen provecho y platicar sobre este tema tan controvertido que fue el asesinato por causas todavía desconocidas de una de las lideresas más controversiales que ha tenido Honduras en los recientes tiempos. Quiero comenzar por contarte que a mí lo primero la primera persona que le dio curiosidad por saber quién era Berta Cáceres fui yo mismo, porque yo no la conocí. Perdón, César, te interrumpo. ¿De ahí nace la inquietud del libro o dónde te motiva el libro? Bueno, debo comenzar por decir que yo comencé a hablar del tema energético en Los Oligarcas. Hay un capítulo entero donde yo me interesé por el tema. Y la entrevista con la señora Elcia Paz, muy interesante. Que es la persona vocera, digamos, más empoderada y más preparada sobre el asunto del tema energético, especialmente el tema energético en la versión energía renovable. Así que esa cercanía con los empresarios del sector me hizo amigo de muchos de ellos, no de todos, de algunos de ellos que tienen importantes proyectos de 15, 20, hasta 30 megas en la producción energética. También soy amigo de gente que produce energía térmica y también energía eólica, porque lo que hay ahí es un sector enorme que produce, digo yo, el 65, 70% de la energía que se produce en el país a través de emprendimientos privados. Y eso hay una historia detrás, y es el hecho de que cuando colapsa la posibilidad del cajón, hace muchos años de eso, hace 15 años, el cajón, que es el proyecto emblemático del gobierno, que colapsa por negligencia. Eso se relata también. Se relata ahí, entonces el Estado se ve en la obligación de contratar energía de emergencia. Afortunadamente habían ahí unos inversionistas audaces que tenían lista su plata y sus ideas para desarrollar proyectos energéticos. En primera instancia, térmicos, porque es la energía más rápida de producir. Por ejemplo, para que tengas una idea, mientras vos puedes instalar un proyecto térmico en 5 meses, ocupa 10 años para echar a andar una planta hidroeléctrica. Pero esos son temas concomitantes con lo que estamos hablando. De manera que cuando surge el evento desafortunado de la muerte de Berta, yo me acerqué a estos empresarios y les dije, bueno, que se cuente la realidad de este tema y que me permitan hacer una investigación. Entonces, la investigación implicó que yo viajé al proyecto y conocí todos los detalles de este acontecimiento y saqué un libro que yo no pensaba publicar porque lo consideraba un tema, digamos, que tiene su cierto riesgo, porque uno ahí tiene que meter a todos los protagonistas de la tragedia. ¿Quiénes protagonizan esta tragedia hasta sin querer, Rodolfo? Porque nosotros vivimos en un país de enredos y de locura, hay mucha locura en esto. Fíjate que hasta el día de hoy la policía no sabe quién mató a la señora Berta Cáceres, pero hay 9 personas encarceladas. La reciente captura de David Castillo Mejía fue lo que impulsó mi interés por publicar el libro. El libro estaba inédito, yo le hice mejoras, pero me impactó sobremanera la captura tan arbitraria que se hizo del empresario Castillo, que es una de las personas que yo entrevisté para hacer el libro. Solo te hago la pausa.
a ti te impactó porque tú lo conociste y relatas Por acá supuesto. parte en el libro. Exacto. A mí sí me generó esa sospecha de todos los que somos un poco inquietos, porque eso se da exactamente cuando se dan 2 años. Se cumplen 2 años del asesinato y parece que hay que dar un regalo. Es una cuestión, es un cálculo, es una suerte, pero es algo que nos deja así en la duda. Algo tenía que darse y en el libro dices que eso coincidía con un viaje del presidente a dar respuestas a Washington sobre este. Muy bien. Cuando tocamos el tema, bueno, el tema Berta, la gente no lo puede comprender si no tiene el contexto completo. Yo en el libro ofrezco un contexto, es un libro breve que se lee Sí. rápidamente. Te agradezco que lo elogies al decir que es una investigación periodística y efectivamente así, Sí lo así es, lo claro manejé, que sí. así lo manejé. Y entonces el contexto socioeconómico, cultural e histórico está en el libro, a pesar de que solo son 115 páginas. ¿Por qué yo reacciono de manera tan brutal ante este acontecimiento? Porque apresan a una persona que para mí no es el culpable real de este asesinato, por cuanto la Fiscalía y el Ministerio Público no ha sido capaz, para mí, de presentar pruebas realmente certeras, fidedignas, creíbles y científicas para acusar a estas personas. El libro no dice quién mató a Berta Cáceres porque yo no lo sé y no lo sabe nadie hasta el día de hoy. Queda la pregunta siempre en el libro, Sí. ¿quién mató a Berta Cáceres? Así es. Por eso decía, el libro nos hace la pregunta, ¿quién mató realmente a Berta Cáceres? Pero nos cuenta también quién era Berta Cáceres. Por supuesto, aprovecho para ese perfil de que te digo que yo tenía curiosidad por conocer a Berta por cuanto no la conocí personalmente. Y también entiendo que cuando la asesinan, miles de personas no sabíamos quién era realmente. Ella tenía un bajo perfil porque estaba en digamos, en una ala de la izquierda más extrema que no consigue, digamos, filtrar información de interés para la prensa centrada, digamos. Entonces, la prensa centrada trata de tener un balance trayendo como a los voceros de una izquierda moderada más los voceros de una derecha moderada y ponerlos en un debate. Pero realmente Berta estaba en una versión bien extremista del punto de vista político, casi actuando ya con garrote en mano específicamente contra los proyectos hidroeléctricos que ella no conocía realmente a fondo cómo se maneja. Por primera vez en un libro se ofrece el tejido de los intereses y de los procesos y los procedimientos que se utilizan para instalar en Honduras, en un clima tan engorroso, antiempresarial, una compañía hidroeléctrica. Fíjate que ese perfil yo no lo conocía y comencé a leer los mismos materiales que produce el COPIN. El COPIN produce muchos materiales informales, algunos están en su web. Me gusta eso, y te estoy interrumpiendo porque en la vida de Berta Cáceres, en todo lo que se habla del COPIN, en cada pie de página nos remites a dónde está el dato. Sí, ¿Sí? sí, ¿A por dónde, supuesto. dónde está el dato? Ahí nos remite. Ese pie de página el no COPIN es faltó. vos lo conocés, es un organismo viejo de 1992 que ha tenido diferentes facetas, y esas facetas han sido lideradas unas veces por Salvador Zúñiga, que para mí es un líder más moderado que su ex esposa, que es la señora Berta Cáceres. Para mí hubo una aceleración imprudente con respecto al tipo de ideología que encarnó el COPIN a partir del 2005, cuando se alía, digamos, hacia una alianza ya declarada con los principios del Foro de Sao Paulo, que es donde el COPIN ya tiene una tonalidad izquierdista claramente carnívora, digamos, que es este tipo de izquierdismo que todavía sigue apelando a un montón de banderas que para mi gusto son desfasadas. Entonces ese nivel de desinformación política, administrativa, financiera que hay en estos organismos los lleva a actitudes intransigentes. Porque el COPIN para mí actuó de manera intransigente en todo este proceso que comenzó en el 2009. ¿Por qué? Porque mezcló lo político con lo institucional y con lo multicausal. Es decir, del 2009 para acá, que es cuando se da este famoso parteaguas de los órganos y las instituciones de izquierdas y los organismos de izquierdas y ONG pregonando el regreso de Manuel Zelaya, se da una verdadera polarización de las ideologías en Honduras, algo que ya no estaba, pero que volvió, digamos. En ese contexto, el COPIN agarra la bandera, podemos decir, más carnívora de todas. El COPIN se vuelve casi un organismo de base para aglutinar el regreso de Manuel Zelaya, con clara preferencia por el foro, por los criterios y las ideologías del Foro de Sao Paulo.
Y cuando ese proyecto se frustró, porque realmente ese proyecto se frustra, al no regresarse la Haya y se le da continuidad a Bain, a Micheletti Bain, Micheletti Bain es el que aprueba en esos 6 meses de gobierno una ley que se volvió odiosa para el COPIN, que es la ley del subsector para promover la energía renovable. Es decir, que la energía renovable se vio favorecida con esa ley que se filtró, digamos, en tiempo de Micheletti Bain y que favorecía a todos aquellos pequeños y medianos productores de energías renovables que se agruparon a través de la APER. Entonces la APER aprovecha esa coyuntura política para desarrollar un montón de proyectos que estaban guardados digamos, en las mesas, en los archivos, y se desata, por decir así, una competencia abierta para desarrollar proyectos energéticos y aparece DESA, que se llama Desarrollos Energéticos S.A., que tiene como objetivo desarrollar este y otros proyectos, porque DESA no solo maneja el proyecto Aguasarca. ¿Qué es un proyecto hidroeléctrico? Bueno, te venden, para que la gente lo entienda, el Estado te concede un permiso para producir energía y una garantía de compra a través de un término técnico que se llama la PPA famosa. Entonces el Estado, a través del ENET, te hace esa garantía de compra, te concede un permiso previo presentación de miles de papeles que te pide el gobierno para poder operar una planta. Entonces, Aguasarca es un, parece que nos quedamos sin energía. Aguasarca es un caso emblemático, ¿por qué? Porque es un proyecto que es encabezado, digamos, por dos nuevos empresarios poco conocidos en el ambiente empresarial, digamos que son hijos de empresarios grandes, 2 jóvenes empresarios de 40 años que se meten a desarrollar Aguasarca en un río conflictivo. De tal manera que como este río y esta cuenca y esta fuente hídrica queda cerca del ámbito donde funcionan los copines, que es específicamente Intibucá y parte de Santa Bárbara, entra, podemos decir, en el campo visual de Berta Cáceres. Berta Cáceres agarra ese proyecto como lo persigue desde el momento que se está gestionando hasta el final, al grado que el objetivo de ella realmente se cumplió. El objetivo de ella en vida, que era frenar todo el proceso de instalación, todo el proceso de la negociación. Eso era un proyecto de aproximadamente $60 millones. Ese desembolso se hace por etapas porque vas desarrollando el proyecto para que algún día funcione y comience a generar. Cuando ya comienza a generar, entonces empezás a recibir las utilidades de ese proyecto. Muchos proyectos ahorita están en proceso de desarrollo y van a funcionar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 4, dentro de 3 años. La idea del proyecto Aguasarca era que funcionara, que se volviera a funcionar quizá a partir del 2020, por decir algo. En instalarlo se iban a llevar aproximadamente 10 años, por cuanto los procesos son altamente engorrosos de cómo echar a andar un proyecto en 3 o 4 años, según su inversión y según su capacidad técnica, porque esto es ingeniería pura, esto es ingeniería de aguas. Tiene que demorar, si se trata de Honduras, hasta 10 o 15 años. Y encima, cuando finalmente operás, te venís a enfrentar con el problema más grave todavía, que el Estado no tiene solvencia económica y el Estado lo que hace es que está sacando, como el sistema energético hondureño es caótico, es desordenado, está politizado, tiene repetición de funciones por la parte estatal, está enredado en un montón de burocracias políticas que entorpecen los procesos, hay demasiada gente metiendo las manos en el negocio, entonces todo eso te enreda el asunto, no se da un servicio realmente bueno, eficiente y eficaz y por lo tanto esa quiebra estatal mora en el pago de los servicios a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los que producen energía. Muy bien. Esas cosas que te estoy contando no se manejaban de esa manera por la parte del COPIN y específicamente por Berta. En primer lugar, porque Berta era un personaje exaltado, poco reflexivo y poco documentado, diría yo. Me gustó esa frase cuando leí en el libro. Nunca conocimos la versión calmada, la versión serena. La versión serena de Berta Cáceres. Nunca la conocimos porque ella era una persona garrote en mano todo el tiempo, que quería, quizá tenía propósitos interesantes desde el punto de vista ambiental, porque recordemos que la bandera ambiental se levantó en los últimos años del COPIN. El COPIN no era en su origen un organismo para defender el ambiente, sino para defender la causa indígena en un país que no es indígena. Exactamente, te interrumpo porque el libro tiene una faceta tan interesante de principio al fin, porque aquí nos hablan del movimiento indígena, de los lencas,
Y aquí tú nos hablas incluso de la dicotomía, eso de dos pueblos que ni siquiera los que vivimos aquí sabíamos que se daba entre La Esperanza, Intibucá. Y es increíble, o sea, ¿cuántos dicen ser lencas si no lo son? O sea, ¿cómo confundimos esto? El otro punto es que nos han metido en la cabeza, yo veo a la gente hablar de proyectos de energía, yo no estoy aquí para defender a ninguna empresa, pero estoy claro que si no hay energía no sé dónde vamos a estar. Pero nos han metido en la cabeza, por la politización, por lo que sea, que todo aquello que diga proyecto de energía renovable es corrupción. Nos metieron en eso. Y todo proyecto que va a una aldea significa un daño para la comunidad. Eso es lo que se ha vendido. Tú lo explicabas precisamente en el libro Los Oligarcas. Sí, es decir, que hay una visión errónea por parte de inclusive no únicamente de los agentes que representan al gobierno. Sí, solo discúlpame, hay unos bajones permanentes de energía aquí. Creo que la señal del Facebook Live, si les falla, no se va. ¿Están bien? Ok, bien. Entonces, la gente que representa el gobierno no es necesariamente cabal ni efectiva en este tema, porque siempre están cuidando la espalda y el rostro del gobierno, de tal manera que hacer negocios claros en el tema energético nunca se puede con agentes estatales ni con agentes gubernamentales plagados de burocracia y sobre todo si son burocracias inútiles o incapaces e ignorantes. Recuerda tú que desde el punto de vista político cualquier ignorante puede ser el gestor o el ministro de una cartera tan importante como es el sector de energía. Y por su parte los empresarios lo que hacen es que tienen las inversiones y al tener las inversiones tenés la opción de contratar técnicos y especialistas en el tema. Solo que es gente que te maneja al 100% la parte técnica y operativa, pero no te maneja a veces la parte política. Es donde ellos hacen aguas. Hay muchas mentiras alrededor de todas estas protestas, llamémosle populistas o populares. Es distinto, digamos, una protesta popular es una... Solo comencemos con algo, César, para que la gente entienda también el contexto del libro, para que vayamos a la protesta. Primero, ¿era indígena o no era indígena, Berta? No, para nada. Ahora, no es que necesariamente tenés que ser una persona pelo lacio y chaparrito, pues 2 matrimonios, en el primero nacieron creo que son 5, 4, y en el segundo matrimonio otros 4, y de esa última generación es Berta. No son gente pobre ni son indígenas, son gente del ambiente de la clase media intibucana. Berta Cáceres fue a la escuela normal mixta, pero nunca ejerció el magisterio, es algo que no le gustó. Más bien fue interrumpido su proceso normal de vida porque ella participó en la parte tardía de los procesos revolucionarios en El Salvador entre 1988 y 1990. En 1992, recuerda tú que se celebran los famosos acuerdos de paz y ahí se suprime toda la conflictividad del Salvador y entonces toda esta gente regresa a sus lugares de orígenes, incluyendo ella. Me sorprendió ese relato, decir que ella y Salvador, ya Salvador lo conocí, ¿verdad? Lo traté así periodísticamente en algún momento, pero no sabía de eso, de la participación directa en el movimiento guerrillero en El Salvador. Sí, anduvieron muy de cerca en eso. No sé qué tanto nivel de participación, al nivel de participar en guerras y eso, no lo sé, porque había que hacer una investigación más exhaustiva, pero sí, ellos mismos en sus materiales han publicado la etapa guerrillera de ambos. Recuerda tú que eso cayó por su propio peso en 1989, luego vinieron los acuerdos de paz. Toda esta gente que estaba involucrada en asuntos de la montaña tuvieron que regresar a las ciudades a buscar qué hacer, hacerte una vida. En el caso de ellos dos, se hicieron una vida creando una ONG, que es el COPIN, para seguir, digamos, levantando las famosas causas de la defensa del indígena, del popular, del campesino, de la gente marginada, de la gente del maltrato de género y un montón de multicausas que hacen posible el gestionar dinero. Recuerda tú que las ONG no funcionan si no tienen un abastecimiento, pues un grifo abierto de dinero. Tú te conectas, decides qué tipo de ONG vas a tener y a qué tipo de red de financiamiento vas a estar anclado. En el caso del COPIN, se inscribió en una línea de ONGs que defienden el ambiente junto con el tema, el purismo y el primitivismo étnico, en el caso de Honduras, y el respaldo lo han tenido fundamentalmente de fuera. En el mundo, pues, hay organismos y agencias que financian y fuertemente todas estas campañas de movilidad popular y de movilidad étnica y de movilidad populista y que son fondos grandes.
de tal manera que estas ONG tienen que constituirse en una junta directiva, tener sus cuadros, justificar estos salarios, justificar estas finanzas y presentar informes anuales, y vas creando una red muy compleja de financiamiento institucional. Digamos que de eso vivía la familia. Por cierto, ella tuvo 4 hijos, todas hoy son personas muy versátiles, gente muy de buena palabra, que tienen, obviamente, heredaron íntegramente la ideología de sus padres, tal cual, o sea, no la han procesado, ni reprocesado, ni la han mejorado. Sencillamente, las muchachas, que casi todas son más jóvenes que yo, evidentemente, reproducen un discurso que yo le llamaría desfasado sobre lo que realmente sucede en la vida real en materia de negocios, ecología, disputa política, etcétera. Es decir, que es necesario que las siguientes generaciones, mi llamado es para estas muchachas que no son nada de tontas, son personas muy inteligentes, es que tienen que renovar sus conceptos y sus criterios políticos, porque no es gracioso lo que pasó con su madre. Y lo otro asunto es que si persisten en esa idea errónea del enfoque y el ataque indiscriminado y emocional hacia toda iniciativa empresarial, entonces nunca jamás vamos a ver cuál es el punto que tienen ellas, qué es lo que realmente defienden y cuáles son los verdaderos adversarios. Mientras tanto, lo que está pasando es algo cruel, porque hay 9 personas encarceladas y en el país ni ellos mismos ni los acusadores, ni los abogados, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público fue capaz de demostrar que estas personas mataron a esta señora. En el libro, César Indiano nos relata, nos cuenta la historia, nos hace una cronología de lo que ya conocemos en los medios de comunicación. Y en la visión general, pareciera, así se ha vendido, al final será la justicia, si algún día prevalece en el país o lo que se hagan, las investigaciones profundas, pues el conflicto se llevó a un extremo de una empresa que manda a matar una líder indígena. La visión Más es vendible. más vendible. Sí, porque es ahora que una empresas enemigas del país, eso es lo que se vendió en el libro. No sé si puedo ir tan allá. La gente, para los que quieren, alguien me pregunta aquí cómo se llama el libro. Es así, Berta Cáceres, las intimidades de un conflicto. de un conflicto. Está en todas Sí, en partes. todas las librerías, y si van viajando, por ejemplo, se pueden parar ahí en Granja de Lía o Don Tiki, y ahí está a la venta. En La Ceiba me preguntan En La dónde está Ceiba. el libro. Bueno, Estamos ahorita en proceso de distribución en ciudades más distantes como Ceiba y Copán, pero ya está en San Pedro Sula y en Tegucigalpa en todas las librerías. Pues adelanto parte de esto, es un relato muy interesante. Decir que esa es la visión que tenemos, la visión que han hecho también las hijas, La que se ha la popularizado. parte política, las marchas que hacen aquí contra una empresa. Lo que cuenta el libro es que sí habían arreglos ya con la empresa. Incluso donde una empresa ya le había solventado algunos problemas económicos que tenía la señora Berta Cáceres. Sí. No sé hasta dónde puedo llegar diciendo esto, pero que había un entendimiento con ella que yo no sé, al leerlo digo, o es que las hijas no sabían, hubo ayudas de problemas familiares económicos a la señora Berta Cáceres de parte de la empresa. Digo, ¿será Mira, que las hijas no sabían? Porque así como se han ido con esta empresa, es peligroso que les publiquen todo esto que han recibido. Mira, todo el asunto en la vida pasa por finanzas. Todo lo que sostenes en la vida pasa por las finanzas. A veces quieres omitir eso tontamente, pero te sale peor. Que las finanzas es fundamental en lo que haces. Berta Cáceres era una persona sensata que tenía responsabilidades reales con el Copín y con su familia. Y en algún punto llegaron a cierta conciliación con la empresa. No exactamente con la empresa, sino con un personero importante que es David Castillo Mejía. Es el hombre, recientemente capturado. Tenían pláticas y tenían acuerdos, porque de eso se trata. Cuando vos estás en un conflicto, lo que vos llegas es a ciertos, te reunís con alguien y llegas a unos puntos de acuerdo. Entonces, la gente no sabe que David tenía una comunicación ya fluida al final, en los meses previos a la muerte de Berta Cáceres, fluida con ella. ¿En qué términos? En negociar qué cosas podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. La empresa bajo ningún punto quería cerrar. Estábamos hablando del proyecto de su vida en el caso de David. En el caso de esa era su proyecto emblemático. Estamos hablando de 60 millones de dólares. Estamos hablando de una cosa seria que involucra banca internacional y capitales locales.
Estamos hablando de un proyecto que los había emocionado a ellos, es decir, que estaban entusiasmados con el desarrollo del mismo. Inclusive, te voy a decir algo que me impresionó fuertemente y me impactó mucho fue haber llegado yo a la ribera del Gualcarque y haber visto las ruinas de lo que había sido el primer campamento. Yo he visitado a través de mis amigas y amigos algunos de los proyectos energéticos y hay de buenos a buenos, hay de bien instalados a improvisados, pero este me pareció un súper proyecto y tuvieron ellos que levantarlo. Tuvieron Sí. para complacer a Berta Cáceres, porque Berta Cáceres reivindicaba que el territorio en la franja derecha del río Gualcarque pertenecía a la ancestralidad lenca. Por supuesto que eso no era cierto, y no es verdad y no es verificable, pero de todas maneras la compañía consideró que era importante hacer una concesión a ella y se pasaron al otro lado del río, con lo cual se abandonó uno de los campamentos más impresionantes y bellos que alguna vez se hizo en una ribera hidroeléctrica. Y ahí estaban las ruinas. Y se pasaron e improvisaron ya en la siguiente etapa. Porque Dices ya tú que fue, en el libro relata que ya llevaba algún beneficio para las comunidades. por supuesto, eso no lo haces nunca sin la participación del comunitario. El comunitario ya de la parte de San Francisco de Ojuera, que son 7 o 8 aldeas que pertenecen a San Francisco de Ojuera, que estaban involucradas de forma directa en todo el proceso de concertación y permisos, estaban entusiasmados también, porque la primera etapa es que vos abrís carreteras en esas aldeas, luego instalás la luz, de ahí tenés proyectos educativos, proyectos de electrificación, etcétera. O sea, las primeras etapas de un proyecto, para que la gente lo sepa, es ver si podés nivelar el abandono que tenés en esas aldeas. Eso es lo que dice el libro, nos cuenta eso que tal vez no lo reflexionamos. Todos habrán escuchado aquí en el país cuando hablaban de las ciudades modelo, llevar desarrollo aquí a zonas olvidadas, inhabitadas, pero eso se quedó en el papel aquí que promociona el gobierno. En el caso de los generadores de energía, sí tienen que ir a esos lugares. O sea, llegan a los lugares donde no... Lo realizás porque así está en los requisitos no únicamente de las ONG que presionan para el respeto de los derechos ecológicos y los derechos comunitarios, sino que también están como requisitos en las finanzas bancables de los organismos de crédito. Entonces, es decir, que aunque no existieran estos organismos de presión que dicen velar, que a veces es mentira, que dicen velar por el pobre, velar por el étnico, velar por el rezagado, por el periférico, al final son más efectivas las políticas desde los bancos porque obligan al inversionista a tener controles ambientales y humanitarios. Aunque no existieran organismos de presión para hacer eso, igual los organismos de crédito te obligan. De tal manera que hay exageración cuando vos hablas de un tema de forma exagerada o con el fin de hacer propaganda política o ideológica, te distancias de la realidad y por eso la gente maneja tantas cosas irreales. Hay mucho parloteo alrededor de este tema por desconocimiento. Por eso la primera frase que está en el libro es la que abarca. Si quieres, lo puedes abrir. Es que mira que me quedé medio celoso, si alguien lo está viendo. Es que yo el libro lo leí y como yo soy un poco celoso con los ejemplares, siempre guardo los míos en particular y lo tenía así, andaba celoso. Lo voy a abrir ahorita. Ajá, la primera frase es, yo cito a un obispo del siglo XVI que dijo una frase que está en el comienzo del libro que retrata todo lo que nos pasa en Honduras y que a veces nos conduce hasta la muerte por la ignorancia y es... Dice, debido a la ignorancia, lo puedes leer si querés, está al abrir el libro, no solo abrir el libro, lo puedes leer si querés. Por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias, por el error las sabemos mal. Eso retrata. Robert Burton. Eso retrata lo que sucede con este tema y con muchos. Ahora bien, yo quiero ser muy prudente en el tocar el tema político. Recuerda tú que aquí estamos hablando de presos políticos. ¿Por qué presos políticos? Y aquí sí tocamos ya el tema propiamente político y lo hago con prudencia porque a mí no me gusta comprometer los medios a los que me invitan por respeto, por lo que sea. El manejo político que se está haciendo de la ley en este momento es debido a que tenemos un gobierno que está operando en el temor y en la suspicacia por todo lo que pasó el 26, de lo cual ya no quiero ni hablar. El 26 de noviembre anterior, y que ahora pues la justicia, los negocios, las inversiones, las coinversiones, el desarrollo de proyectos, los salarios, el empleo, todo está supeditado a una mano. Y esa es la desventaja de vivir en climas dictatoriales. Por eso yo no aplaudo ningún tipo de sistema presidencialista, porque con sistemas presidencialistas
todas las cosas que deberían decidir las instituciones las decide una persona. Entonces, yo recuerdo que vino una representante, porque hay algo que es grave en este momento, el país ni siquiera tiene representación legítima de una embajada, sino que tenemos un representante de negocios que viene de vez en cuando al país. Nunca le había pasado eso a Honduras. Siempre habíamos tenido derecho a un embajador por ley legítimamente establecido en el país y hoy no. Entonces, el manejo que está haciendo la señora Heidi Fulton creo que es imprudente del tema de la criminalidad, porque está enfocando la criminalidad como todo aquello que interesa a los poderes fácticos de la política. Y no es así. Ahí comete graves crímenes, porque entonces la justicia deja de operar y se aparta de la lógica de los procedimientos administrativos y obedece a intereses estatales. Para mí, David Castillo es un preso político. Y como creo que hay muchos presos políticos en este momento en esas cárceles y en esas tolvas, ¿hasta dónde la justicia puede reivindicar en este momento específico de la historia de Honduras su derecho a legalizar, legitimar, codificar la ley a modo que se haga justicia? No lo sé. Pero sí el libro expresa claramente una arbitrariedad institucional y jurídica para atrapar personas sin tener las evidencias certeras y científicas. En otras palabras, cualquier persona en este momento, dadas las circunstancias en que estamos, puede ser procesada sin que necesariamente existan evidencias reales en tu contra. Cualquier persona, desde David Castillo hasta cualquier persona. Y te voy a decir algo más. Cualquier persona, independientemente de su fortuna, de su riqueza, de sus compañías o de su estatus, puede ser atrapada si el Estado lo decide. Bueno, este es el libro, para la gente que nos ve por el Facebook Live. Este es el libro. Y algo interesante, digo, para ponerle esa chispa para los que quieren leerlo, los que no les gusta leer y los que se van a ver. Es un libro bastante corto que cuando lo agarran no lo van a querer terminar y si le dedican tiempo se lo leen en un día. Esa es la realidad. En una tirada se lee ese libro. Se va el libro. Son los mitos. Primero, algo que es real, uno lo reflexiona hasta el momento. ¿Hasta dónde era famosa doña Berta Cáceres? Luego de su muerte, surge verdaderamente, me acuerdo la historia. Su fama es posterior a su posterior, es el caso de aquella cantante Selena, ¿no? Que cuando la asesinan se comienza a hacer famosa en muchas partes donde no la conocía. Su fama comienza con su muerte. El hecho de si era indígena, son lencas o no son, el hecho de si son gente que tenían realmente necesidades o sino que ya tenían un estilo de vida, habían decidido cómo llevar su vida, si tenían esa inclinación hacia movimientos guerrilleros, cómo se mezcla la parte política con la causa social. En Honduras se da mucho eso. Mezclar la causa social como una bandera de lucha reivindicativa. Eso es un grave error. Aquí lo enfoca César Indiano en este libro. Es muy interesante. Y lo otro son las realidades. En un país donde hablamos de corrupción, yo no me atrevería a hacer un señalamiento acá, pero el hecho es cuando una empresa comienza a apoyar a alguien. Porque en el imaginativo, en todo lo que se nos ha dicho, había una enemistad, algo tan cerrado, inaceptable cualquier acuerdo con una compañía, pero finalmente había un empresario que había logrado un acercamiento, le había solventado problemas económicos a la señora Berta Cáceres, o sea que la enemistad había pasado. Sí, había pasado. Por eso es que... Sí, perdóname, César. Relata el libro hasta dónde era real si el proyecto perjudicaba o no perjudicaba a las comunidades. Porque se ha vendido de esta forma. ¿Perjudicaba o no perjudicaba a las comunidades? Pues parece que no. Otra cosa, las preguntas que se hace César Indiano en el libro acá. ¿Quién mató a Berta Cáceres? ¿A cuánta gente no se le investigó? El caso del testigo principal, el mexicano que aparece ahí, donde existe una ligereza de la autoridad y algo que inaceptable es como las mismas organizaciones lo defienden y quieren que lo saquen del país. Decía César, relato parte, dice ahí, se analizó quién era él, cómo llegó al país, qué andaba haciendo en el país, quién financiaba la estadía, quién era realmente este mexicano, hasta dónde estaba comprometido, qué de la vida personal. Hay algo interesantísimo que creo que cualquiera que me escuche y lo puede encender su televisor, hay un canal permanente en Investigation Discovery
que solo son crímenes y crímenes por ejemplo, tan interesantes que cuando hay un asesinato, los primeros que se investigan son los que están cercanos y los familiares. Por grotesco que parezca, es la primera gente a investigar, por ofensivo que parezca. Pero en Honduras, esa parte ofensiva o real del asunto no funciona. Aquí se va por la parte política y por el populismo, Sí, como capturar personas, como dando una respuesta inmediata a causa. Fíjate qué cosa tan interesante lo que acabas de decir. Por ejemplo, si vos buscas venganza, te conviene apuntar a los empresarios. Si buscas venganza. Y es vendible. Y si en Honduras es vendible. Por supuesto, y buscas negocio también, porque el negocio de bastantes organismos y agencias, no solo nacionales, sino también internacionales, que respaldan estos barullos, te podría mencionar Global Witness, Goldman Price, Right Action, Frontline Defenders y muchas más, ONG internacionales que tienen, que financian, digamos, de forma directa los procesos de reclamo público en toda América Latina, pero que si vos escarbás y allá buscas la hebra del financiamiento, te das cuenta que estos organismos realmente trabajan con la culpa moral del capitalismo salvaje. O sea, es decir, miles de grandes industrias que por supuesto no están en América Latina, sino en el primer mundo, prefieren dar cuotas de sus ganancias a estos organismos para que hagan barullos y escándalos antes que enfrentar los verdaderos reclamos que hay que hacerle a ellos, producto de las devastaciones que sí existen en otras partes. Quiero decir algo porque no quiero que se me escape. Yo estoy dando, son elementos que han despertado la curiosidad. La gente está escribiendo en este momento aquí a Radio América. Quieren que vea hasta nombres de librerías, publicidad gratuita, ¿no? En una de las preguntas, de las inquietudes que plantea César y que se contemplan en cualquier investigación, por eso me sorprende, porque César va en eso, en una investigación, digo yo, periodística muy profunda. Decir lo personal, el valor del premio, el reconocimiento que recibe la señora Berta Cáceres, que supera los $170,000, entiendo ahí, es por ahí $170,000. Y se plantea César entre las miles de hipótesis que deben de estar. Si la señora vivía sola, vivía apartada, de una forma modesta, porque lo dice ahí. Una casa vulnerable. Vulnerable. Si tenía eso. Que por cierto, la única persona que estaba en la escena del crimen era la persona el mexicano el mexicano que fue soltado de manera un poquito precipitada por parte de la policía. Es decir, la persona que estuvo ahí se presta también para decir. Nunca dio un relato realmente lógico de lo que pasó esa noche, que es el único testigo presencial. $30,000 dicen aquí que eran, tú en el libro hablas de 170,000. $170,000. César escribe ahí y les digo, en el libro van a encontrar ahí los elementos, las referencias donde pueden buscarlo. Solo estoy dando los elementos principales. Pero perdón, César, es que te interrumpí, no te estoy dejando hablar, creo. En esto es que César plantea que ese puede ser una de las causas, lo estamos diciendo. Una policía investiga, bueno, si había un premio de 170,000, vive sola, a las manos de la delincuencia puede decir, por aquí hay dinero. Yo hago un recorrido de los últimos montos recibidos por Copín, específicamente por Berta, porque Berta recibía reconocimientos y el más importante creo que fue el de Global Business. Pero también a nivel de Honduras, el señor Pepe Lobo hizo un premio importante, más de $1 millón de dinero efectivo para como premiar la labor de defensa ecológica, de defensa de la etnia y todo eso. Entonces, era una persona que tenía una alta capacidad de gestión de dinero. Ahora, que ese manejo fuera eficiente en la parte administrativa, eso no lo sé. Pero entiendo yo que un organismo como Copín y otros tienen unas finanzas muy vulnerables en materia de todo lo que hacen para poderse sostener, porque son cientos de personas que trabajan como agentes ya contratados por el organismo para que funcione. A ese nivel de detalle no llego, porque yo lo que estoy exhortando es a que la policía haga investigaciones más serias. Cuando vos citaste este programa de Investigation Discovery, estás hablando de un sistema de procedimientos serios del primer mundo, donde no se bromea con la justicia, no se bromea con las pruebas y con los testimonios. Exacto. Insignificante. Entonces, no me deja terminar la idea de que si vos buscas en un tema como el de Berta venganza, inmediatamente la mirada apunta hacia los empresarios. Pero si buscas justicia, el abanico se abre y comenzás, eso no les gusta a ellos. Ellos no están, si vos te escuchás el discurso
el discurso contestatario, digamos, de los familiares, de los amigos, de los representantes del COPIN, de las izquierdas, no están hablando de justicia, están hablando de venganza. ¿Contra quién? Contra empresarios, porque podemos decir que el mérito fundamental de la existencia de las izquierdas es la persecución desatada contra toda iniciativa empresarial. Y se considera como mérito o triunfo el poder destruir una compañía, confiscar una compañía, eliminar una compañía, abortar una compañía, atrapar un empresario, atrapar un inversionista. Esos son los grandes premios que buscan los organismos de izquierdas. Muy bien. En cambio, cuando buscas justicia es distinto, porque ya no apuntas solamente a los empresarios, apuntas a todos aquellos cercanos a la vida de Berta Cáceres, incluyendo sus parientes, incluyendo sus amigos, incluyendo puede ser que alguien esté enamorado de ti. ¿Quién dice, en qué manual de criminología dice que la celebridad debe morir necesariamente por la causa que representa? Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo es, ¿quién sabe hasta el día de hoy quién mató a Kennedy? Hay 300 versiones y ninguna comprobada de quién mató a Kennedy. Entonces, no existe ningún manual de criminología que diga una persona que defiende la naturaleza va a morir por esa causa. Una persona que ataca a los empresarios va a morir por esa causa. No existe. Puedes morir de cualquier cosa. Y entonces aquí el Estado ha sido irresponsable porque el Estado se concentró en salvar su rostro, que ya está bien dañado. No, tampoco me quiero meter en eso. Y salvar su rostro, salvar su problema, legitimarse, sobre todo con los Estados Unidos, que tiene en este momento un desinterés brutal con las problemáticas de Honduras. Quiero, en eso que acabas de decir, hay una presión, luego del asesinato lamentable de la señora Berta Cáceres, hay una presión internacional y se viene después el problema del gobierno, que se reelige de forma ilegal. Esa presión internacional, el gobierno se ve obligado a dar una respuesta. Hay cuántos casos que aquí no se han resuelto. Y en esa respuesta inmediata se cometen justicias o injusticias. ¿Se es efectivo o se está complaciendo? Por eso decíamos, y aquí se relata el hecho de cómo un empresario es capturado precisamente en el aniversario, en los 2 años del asesinato de la señora. En el aniversario de Berta Cáceres era el 3 de marzo del año hace 3 meses, pues. Sí. Y justamente en esos días se capturó al último de la fila, que era el señor David Castillo. Fue algo impactante para mí y para todo el mundo, algo inesperado también para él. Un poquito de referencias de David. David es un empresario joven, que estaba desarrollando su primer proyecto importante en materia empresarial. Había aportado a este proyecto, no era el mayor aportante. Sin embargo, tenía un cargo ejecutivo importante, era prácticamente el desarrollador del proyecto. Y el entusiasmo con que él hablaba de su proyecto, eso me consta a mí, me hace pensar en una persona que estaba realmente motivada y entusiasmada con su proyecto, que era Guasarca. Y su competencia no era que le derivara a un organismo rival como el COPIN, sino competir con otros proyectos de desarrollo que hay en el país, porque de esto hay, pues ahí en este momento hay una efervescencia de los proyectos hidroeléctricos, por cuanto el Estado ha estado anunciando que tiene interés en energía limpia y todo aquel discurso que no se cumple, que es una mentira, por cuanto desde el momento que el Estado coloca incompetentes en la parte energética del país, de ahí te dice que no tiene interés en ninguno. Pero de todas maneras, lo que te quiero decir es que un hombre, hijo de una señora honorable de La Ceiba, que tiene una familia, David tiene 3 hijos, casado con una persona completamente honorable, es una persona graduada en West Point, poca gente ha graduado de West Point. La izquierda lo maneja como un exmilitar, él no es un exmilitar, nunca ha sido militar. Tuvo un temporal empleo en la ANE en los tiempos de Zelaya, así que no tiene prejuicios tampoco ni políticos ni ideológicos. Y se entusiasmó con el tema de la apertura de la ley para el desarrollo de proyectos energéticos en el sector renovable, invirtió su último cartucho económico. Él es podemos decir, el más perjudicado de toda esta trama. ¿Por qué? Porque no solamente perdió su capital, sino que el hombre está preso. La gente no se imagina lo que es estar preso injustamente por una conjura de carácter político. Ni siquiera se imagina lo que es eso la gente. Entonces, es importante que la gente se desprejuicie, que deje de parlotear sobre cosas que oye en la calle y lea un poco más e investigue un poco más. Eso es lo que quería. Se me fue el tiempo aquí y alguien me decía que se va el tiempo muy rápido cuando tú estás aquí.
y qué bueno, pero ustedes podrán ahondar más leyendo este libro que, repito, es riquísimo, nos da muchos elementos. Una pregunta obligada, César. Aquí en el libro relata de una comunicación telefónica, se me fue el tiempo, tengo que ser breve aquí, con Salvador Zúñiga. ¿Buscaste los miembros de la familia? ¿Fueron cerrados? ¿O te quedaste en la historia de lo que conoces? Fíjate que yo creo que este es el comienzo de una investigación que debe continuar. Yo estoy listo para seguir conversando del tema con sus hijas, por ejemplo, que ellas se reinteresen por la visión científica del tema, no por la visión ideológica, que reconsideren sus puntos de vista, y que no se dejen llevar, que no solo sean repetidoras, cajas de resonancia de todo lo que oyen, ya sea porque les conviene o porque no les conviene. Y otra cosa yo hablé con Salvador Zúñiga por teléfono porque tampoco tengo acceso a él de manera directa. Es decir, Salvador Zúñiga está en una línea ideológica distinta a la mía, por lo tanto no lo considero mi amigo, pero logré conseguir su teléfono y lo llamé. La versión de él para mí es un poquito anticuada, porque él sigue hablando de escuadrones de la muerte, lo cual yo no. Aquí no, lo relata en el sí, libro para que la gente lo lea. Él sigue hablando hoy en el 2018. No quiero tampoco descartar esa acción porque es su punto de vista. Yo en el libro respeto todos los puntos de vista y él dice que todavía están vigentes en nuestros países los famosos escuadrones de la muerte que se formaron hace 20 años para perseguir Muy bien, comunistas. eso es lo que dice Salvador Zúñiga. Él ve el asesinato de Berta Cáceres, lo asocia más al gobierno y a escuadrones de la muerte. Adelanto eso. La familia lo ve de otra forma. Los invito a leer el libro, se me fue el tiempo, César. Vamos a dialogar más. Mucha gente pregunta el precio. Este libro no es un libro barato, es un libro barato, que se lee rápido. No piensen en el precio, piensen en lo rico, y la información que tiene aquí es bastante amplia. Me interesa, como digo, porque las causas en Honduras se toman de una forma muy popular. La gente se identifica a veces con causas sin conocerlas. Aquí es fácil decir es pobre, por eso decía de las invasiones. No es porque sea la persona así, sencillamente las cosas son en ley o no son en ley. Tenemos que ser correctos. Y eso de vean los programas de Investigation Discovery y lean el libro y se darán cuenta. Todo lo que César dice ahí, si la señora había recibido premios, escuchen ahí en el libro se van a dar cuenta de los apoyos que había recibido ya la señora luego de algunos problemas económicos, familiares, incluso familiares, cosas que no se ha dicho. Entonces, cuando se sale a la calle, se venden versiones donde todos automáticamente, sin quererlo y otros con quererlo, comenzamos a culpar y ver demonios así, no, porque nos vendieron los demonios. Sí. Así. Bueno, lástima, César, se me fue el tiempo. Espero que sigamos dialogando. Estoy pendiente de otro libro que tenés ahí, como ese del fútbol, así que estoy a la espera. Vamos a tener varias visitas, varias pláticas. Yo solamente concluyo diciendo lo siguiente para tu público. Toda versión romántica y sentimental de una situación siempre te va a llevar a conclusiones erróneas, y lo voy a repetir. Toda versión romántica o sentimental de una situación siempre te va a llevar a conclusiones erróneas. Gracias, César Indiano, el escritor nacional, con nosotros aquí en WIA. Gracias a todos por sintonizarnos.